abdominal, en todo lo que era el perineo y toda esa cuestión. Muy bien. La pelvis está constituida por lo que se denomina la cintura pélvica, que por allá cuando nosotros en la primer parcial hablábamos de la cintura pélvica, esa cintura pélvica está constituida por dos huesos, un hueso que es el coxal y otro hueso que es el hueso sacro. Recordando pues que ese hueso coxal a su vez está constituido por la fusión de tres huesos que son el ilion, el isquion y el pubis, que pues ya eso lo vimos, no lo vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son los límites de esa pelvis? ¿Sí? De esa pelvis ósea. El límite anterior pues será precisamente la pared anterolateral, ¿cierto? Que ya nosotros vimos hace un tiempo. La pared anterolateral del abdomen constituida por una serie de capas que nosotros también ya vimos, esas capas, ¿sí? Y una serie de músculos, ¿verdad? Músculos que me formaban la pared anterolateral y pared anterior de la pared abdominal. El límite posterolateral va a ser la región glútea, que también nosotros por allá cuando vimos miembro inferior, vimos esa región glútea. Recordando que esa región glútea a su vez está constituido por dos elementos, lo que nosotros denominamos las caderas y la región glútea propiamente dicha, ¿cierto? Ambas forman parte del límite posterolateral. Y finalmente tendremos el límite inferior que va a ser el perineo, que ya también vimos, creo que hace 8 días, vimos ese perineo que es mucho más allá de la región cutánea, y les decía yo ese día en la clase, que siempre nos dicen, por ejemplo, en gineco cuando está la paciente en posición ginecológica para un parto, cuando le vamos a hacer un parto vaginal a la paciente, nos dicen que este es el perineo, o sea, nos muestran la piel que está entre la horquilla inferior y el ano. Pero ya ustedes se acuerdan que va empezando que es mucho más extenso, porque era un rombo, ¿se acuerdan ese rombo? Que estaba por delante la sínfisis púbica, por detrás estaba el coxis y por los lados estaban las ramas isquiopúbicas, la espina ciática. Entonces me delimitaban una zona romboidea muy amplia, ¿sí? Y que no solamente es la piel de esa zona, sino todo lo que hay a profundidad. Y ahí nos acordamos, por ejemplo, de que había un espacio perineal superficial, un espacio perineal profundo y una fosa isquioanal, que en ese espacio perineal superficial encontramos unas estructuras como eran unos músculos, el músculo bulboesponjoso, el isquio cavernoso, encontrábamos el músculo perineal transverso superficial del periné, encontrábamos uretra, una parte en el caso del hombre, una parte de la uretra esponjosa, en el caso de la mujer, la uretra, ¿por qué? Porque pues es pequeñita la uretra en la mujer, ¿sí? Encontrábamos unas estructuras vasculonerviosas muy importantes que era el van pudendo interno, la vena, la arteria del nervio pudendo interno, ¿sí? Pues nada más, y eso es la parte superficial. Había una parte profunda, un espacio perineal profundo donde también encontramos esos músculos isquiocavernosos, bulboesponjoso, encontrábamos lo que era el músculo perineal transverso, pero profundo, transverso profundo, y encontrábamos otro van, que era el van dorsal, en el caso del hombre, dorsal del pene, en el caso de la mujer, dorsal del clítoris, ¿sí? Y finalmente la fosa isquioanal, que es mucho más profunda, y también teníamos unas estructuras vasculonerviosas muy importantes. Y algo muy importante que encontrábamos en esa fosa isquioanal, y era el músculo esfínter externo del ano, ¿sí? Que estaba constituido por 3 asas musculares, que era el tubo rectal, el anotoxillo y el ano perineal, que eran los encargados de la parte de la continencia fecal. Entonces fíjense que eso es una zona bastante profunda. Bueno, ¿cuál es la función de esa pelvis? ¿Sí? Es transferir el peso del cuerpo, de la parte del esqueleto axial, transferirlo hacia las extremidades inferiores, en 2 sentidos. De arriba hacia abajo, lo que estamos hablando, transferir el peso
o transferir el soporte del esqueleto axial hacia la parte de las extremidades inferiores y viceversa, transferir actividades como es la parte de la locomoción de las extremidades inferiores hacia la parte de la columna vertebral. Importante lo que les hablaba ahorita de la columna, que ahí en esa parte de la locomoción también influye mucho la parte de la postura, y encontramos unos músculos a nivel del raquis, unos músculos superficiales y profundos que posteriormente vamos a ver del raquis, que son los encargados del movimiento de la columna y fuera de eso de la postura, ¿correcto? Y finalmente vamos a ver que dentro de esa pelvis encontramos estructuras vasculonerviosas muy importantes y estructuras viscerales muy importantes que forman parte, por ejemplo, del sistema digestivo, la parte distal del sistema digestivo. Ahí en la pelvis vamos a encontrar lo que es sigmoides, el recto. Encontramos parte distal del sistema urinario, vamos a encontrar los ureteres, vamos a encontrar vejiga, vamos a encontrar órganos que forman parte del aparato reproductor, tanto masculino como femenino. Entonces fíjense la importancia de esta zona. Muy bien. Esa pelvis tiene, vamos al dibujo, ok, esa pelvis tiene unos estrechos. Hay dos tipos de pelvis, la pelvis mayor, la pelvis menor, ¿cierto? Y pues tiene una serie de orificios, ¿verdad? Tiene el estrecho superior y el estrecho inferior. El estrecho superior está justamente por debajo de la pelvis mayor, el estrecho superior debajo de la pelvis mayor, y esa pelvis mayor está delimitada, ese estrecho superior, perdón, está delimitado por las alas del sacro, del isquion, del ilion, estoy trabajando, del ilion, y por el promontorio, que ahorita vemos que es el promontorio, ¿sí? Esos dos estrechos me dan el paso a esas dos pelvis, tanto a la pelvis mayor como a la pelvis menor. Importante estos estrechos, ¿sí? Porque a nivel ginecológico esos estrechos me van a determinar una serie de diámetros, que ahorita vamos a ver esos diámetros que en el caso de la mujer, que son muy importantes los diámetros para el caso de la mujer. No quiero decir que en el hombre no sean importantes los diámetros, y ahorita vamos a ver la relevancia que tienen los diámetros en el hombre, pero en la mujer primero el diámetro es para determinar si la pelvis de esa paciente es apta para un parto vaginal, ¿sí? ¿Señora? Que se determina a través del tacto vaginal, ¿sí? Entonces esos diámetros me van a determinar si esa paciente primigestante es apta para, en su momento de finalización del embarazo, se le pueda dar un parto vaginal o no. Si ese bebé es capaz de pasar principalmente por el estrecho superior o no, ¿sí? Entonces, dependiendo de esos diámetros se determina si la paciente es apta o no para un parto vaginal, y en el evento que no sea apta para el parto vaginal, pues se le hace parto cesárea, ¿correcto? Tanto en hombres como en mujeres, ahora viene la relevancia de los estrechos para hombre y mujer, es para la parte importante en esta articulación coxofemoral, ¿sí? que está a nivel de la pelvis menor, en el nacimiento, para determinarle si el niño puede tener una luxación congénita de caderas y hacerle pues el tratamiento lo más pronto posible para la corrección de esa luxación congénita de caderas. Y cómo en el evento que esos estrechos, que esos diámetros estén por debajo de lo normal, cómo pueden afectar el desarrollo de esas extremidades inferiores. Ustedes ya no ven casi, ¿por qué? Porque pues vuelvo a repetir que por independiente, por la ley 100, ya hay cobertura para todos los niños hasta los 18 o 20 y tantos años que terminen una carrera. Antes de la ley 100, la que estaba el Seguro Social, la cobertura del niño era solamente el
primer año de vida. Por eso anteriormente, antes de la ley 100 del 93, era rentable ser médico general. Porque yo podía abrir en mi garaje un consultorio. ¿Por qué? Porque hasta el año de edad el seguro social cubría al hijo. Después del año de edad, afuera. Entonces busque médico particular, ¿verdad? Entonces, uno de esos dos de que ha avanzado la tecnología y me permite a través de muchas imágenes fácilmente detectar la luxación congénita de cadera, pero antes, por ejemplo, era muy frecuente verlos cuando estos diámetros cambian, se reducen, me generan, si se reducen, me generan una alteración que se llama genovaro, y si son más amplios de lo normal, genovalgo, ¿sí? ¿Qué era el genovaro? Los cascorgos. ¿Conocen lo de los cascorgos? Es un arco, ¿sí? Y genovalgo, ¿sí? Vulgarmente en esa época le decían rodillijunto patiapartado, estilo Kiko. Profe, eso es de la cadera o de las piernas. Yo no sé con ese problema. El problema viene en la cadera. Ah. El problema está acá, que los diámetros están o por arriba o por debajo de lo normal. Yo nací con una sola, o sea, yo nací con la pierna hacia adentro. Uh-huh. Pues al día de hoy todavía las tengo juntas. Entonces, en mi época, esto no se determinaba casi, entonces era, entre comillas, era muy frecuente ver uno a los cascorgos, era muy frecuente ver los rodillijuntos patiapartados, era muy frecuente ver los pies, pie varo, pie valgo, ¿sí? O pie quino, era muy frecuente, ya no. ¿Por qué? Porque pues desde apenas el niño, en mi época, cuando un niño nacía, diese por bien servido que nació vivo. Pero ahora entonces que lo valora el pediatra, lo valora el interno, entonces se detectan muy rápidamente estas patologías y de igual manera se hace tratamiento muy rápidamente. La corrección de esos diámetros de cadera, colocando los arnés, ¿sí? Al niño, o colocándole pues, los correctores de postura si es a nivel de pie, pero el problema está también acá, ¿cierto? Entonces ya eso casi no se ve. Bueno, entonces tenemos la pelvis mayor, la pelvis menor. Este sería el estrecho, acá sería el estrecho superior y acá sería el estrecho inferior. Bueno, el verde clarito, por así decirlo, pelvis mayor, el verde oscuro, pelvis menor, estrecho superior, estrecho inferior. ¿Sí? Bueno, muy bien. Los diámetros. Entonces, como les decía, hay muchos diámetros a nivel de la pelvis. Acá tenemos, por ejemplo, el diámetro anteroposterior. Ahorita vamos a hablar de ese diámetro anteroposterior, el diámetro oblicuo. Tenemos el diámetro interespinoso entre las dos espinas ciáticas, ¿sí? Estos diámetros se miden a través de radiografías, ¿verdad? En el caso del niño, se van a medir a través de radiografías. Se hacen unas radiografías con unas proyecciones especiales y se toman estas imágenes. Y entonces ya efectivamente con una regla se van midiendo los diámetros y ya se sabe si están normales, dentro del rango normal, si están por encima o si están por debajo. Pero hay un diámetro que se mide ya en la paciente adulta, que es el diámetro obstétrico, que ese es el importante en ginecología que les comentaba hace un ratico, para determinar, ¿sí? Para determinar si esa paciente su pelvis es apta para que tenga partos vaginales. Ese diámetro obstétrico se llama también diámetro promonto retropúbico, que es el que está con la línea roja acá. El diámetro obstétrico. Promonto, el promontorio retropúbico. Ese diámetro en una mujer, cualquier mujer, no se puede medir a través de un tacto vaginal. O sea, ¿en qué sentido no se puede mover? ¿Por qué creen ustedes? Oigan el nombre, promonto retropúbico.
¿por qué no se podrá medir en una paciente? Por ejemplo, en cualquier paciente de ustedes, yo siempre lo digo, un embarazo, un parto se tiene que planificar, ¿sí? Lo primero, pues saber cómo está esa paciente orgánicamente. Entonces hay que hacer una serie de exámenes de sangre para medir que no tenga anticuerpos contra TORCH, contra toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, herpes, que son para la mamá no son problemas, son para el bebé que le pueden generar malformaciones al bebé, ¿sí? Y también para mirar la pelvis de esa paciente, cómo está, si es apta o no para parto vaginal, ¿cierto? Entonces, ¿por qué creen ustedes que ese promonto retropúbico yo no lo puedo medir en un tacto vaginal? ¿Porque va a estar corto? No. No. Porque solamente, o sea, la estructura del promontorio es arriba o sea, no, pues la mano, ¿cómo va a caber? Va a entrar toda la vagina, el cuello uterino, o sea, no. ¿Sí entra? En un tacto nosotros tocamos el promontorio. Ay, te rascó, Oh my God. En un tacto se toca el promontorio. Claro que sí se toca. ¿Cuántos meses debe tener la mujer para hacer el tacto? 4 meses. No tiene que estar embarazada. Usted puede llegar y ir a Pues esa esa es la casita con su citología, ¿no? ginecólogo y usted le dice, yo quiero saber si mi pelvis, doctor, es apta para tener, cuando ya quiera yo tener hijos, mi pelvis es apta para parto vaginal, se le hace el tacto. Siempre y cuando, y hago la salvedad, pues obviamente la mujer ya haya tenido relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque si yo hago un tacto y la paciente tiene un himen, me llevo el himen con el tacto y me meto en un problema legal bien más berraco, ¿sí? Pero si esa paciente ya tiene una vida sexual activa, no necesita estar embarazada para ir a hacer un tacto. Pero, por ejemplo, cuando se lleva el proceso del embarazo, entonces, ¿cuántos meses debe tener? ¿De qué? De embarazo de esto. ¿Para qué? Para hacer el tacto. En cualquier momento. Doctor, creo que tengo 5 horas de embarazo, necesito saber si voy a tener el bebé por... ¿Profe, eso es que le llaman la citología? No, la citología es otra cosa. No, las como Pero bueno, usted me está mamando gallo. Don Juan Esteban, ¿por qué usted, si va a hacer un tacto, no puede medir el diámetro promonto retropúbico? ¿Por qué? Juan Esteban. Juan Andrés. Más conocido ampliamente en el bajo mundo como Andrés, el bailador. ¿Va a llegar a donde? ¿A promontorio? Sí, no. ¿Cómo? ¿General? Ahorita le voy a decir, obviamente hay unos parámetros. No es una medida que tiene que medir sí o sí 10 centímetros. No, hay un rango que me puedo mover. Hay un rango que sí, tanto. ¿Cómo? Perdón. Silencio. O sea, si llega a medir menos de 10 centímetros, la mujer no está para tener. Ahorita hablamos. Miren el tacto como uno hace, llega hasta al promontorio. O sea, mete la mano prácticamente. Cae toda. Sí. Profe, Ahí es donde tiene que abrir los dedos. Profe, usted Pero eso siempre y cuando está la paciente en trabajo de parto, pero uno no tiene que abrir los dedos. Así Desde que llegue llega. y ya. Su merced, ¿por qué no puede en un tacto su merced medir el promonto retropúbico? ¿Cómo estás, Boris? ¿Cómo te ha ido? Dijo por el nombre, dijo. ¿Descansaste? Dijo, escuchen el ¿No? nombre. Dijo, escuchen el nombre. Retropúbico. ¿Qué? ¿Lo has hecho? Sí, exacto, sí, pero ya no. O sea, cuando era estudiante. Promontorio retropúbico. Ese es el promontorio púbico. No es mucho.
Pero usted sabía sabotearme la pregunta ahora. Pero si el caso clínico que hay y el promontorio, Mire el pubis. pero, Mire el promontorio. O sea, nada que ver. A ver, usted sabe la patria que lo ha hecho varias veces. O sea, el análisis, ¿no? El análisis. Pero sí, pues de la mano lo alcanza. ¿Por qué no la puede? ¿Cómo no alcanza? No, o sea, sí hay. Ah, si alcanza, sí, ¿por qué? ¿Sí se puede medir entonces el promotor retrofúbico? Sí se puede medir. A ver. Ah, Venga para acá. No. Venga para acá. Ay, no. Vaya que lo van a exhibir del semestre. ¿Qué dice Alejandro? A ver, su merced, dígame, güey, mire. Cuénteme, su merced, qué significa la palabra retro. Retro. Atrás. Atrás. ¿Y púbico? atrás del pubis. Atrás del pubis. Señáleme si esto es el pubis, esto. No. ¿Cuál es la parte de atrás del pubis? Pues si este puede debe estar aquí. Ay, sí. No, es perdido, profe. Si está la mano, es pubis. Exacto. Dice que no conoce una. Marcelo te odio. Este es el pubis. Sí. Este, lo estoy viendo de lado. Y retro significa atrás. Entonces, señáleme la parte de atrás del pubis. Está enfrente de un pubis. Sí, todo esto, usted tiene el pubis hasta Ah, acá no, atrás. está aquí, profe. Esto es el exacto reto. ¿Cómo va a meter usted la mano para llegar hasta acá? Ah, sí, que sí estaba bien yo. Imaginémonos que este es el pubis. Anterior, posterior. Promonto retro. Yo hago el tacto. ¿Esto es retro? ¿Estoy en la parte de atrás del pubis? No, esa es la parte No, del porque pubis. la parte de atrás del pubis es esto. ¿Cómo meto yo la mano para llevar hasta la parte de atrás? Esto es subpúbico, debajo del púbico. No se puede medir el promonto retropúbico, porque tendría que la mano del médico llegar a esa acá. ¿Y cómo voy a llevar yo la mano hasta ahí? Se tendría que meterle la ¿Cómo lo voy a llevar hasta aquí atrás? No se puede medir el diámetro promonto retropúbico. Sí, yo sí dije que no se podía. Ah, pues Entonces, estábamos ¿qué bien. se hace? Porque ese es el diámetro, que el promonto retropúbico es el diámetro que me dice si la paciente es apta, si la pelvis es apta o no para el parto. Entonces existe el diámetro promonto subpúbico, que ese sí lo puedo medir, el promonto subpúbico, y le resto 1.5. ¿Sub qué significa? El subterráneo, subterráneo. Pubis. Ahora sí yo puedo medir, porque estoy por debajo del pubis hasta el promontorio. Y lo que me mida eso, le resto 1.5. Y el resultado que me dé es el diámetro promonto retropúbico. ¿Cuánto tiene que medir ese diámetro promonto retropúbico en una mujer para que su pelvis sea apta para un parto? Debe medir por lo menos 11.5 centímetros. Si miden menos de 11.5, los ginecólogos dicen que esa pelvis no es apta para parto vaginal. Los libros dicen que hasta 10. Mínimo 10 tiene que medir el promonto retropúbico, pero muchos ginecólogos dicen que con esa medida hay niños que no salen. Entonces mejor ha subido un poco a 11.5. Si la pelvis de la paciente, si el ángulo promonto retropúbico mide menos de 11.5, no es apta la pelvis para parto vaginal. Pues si es por parto natural o cesárea.
Pues hoy día sí, por lo de las prepagadas y toda esa cuestión. Entonces ya la mujer decía, no quiero parto vaginal, no quiero... A veces la falsa concepción es, no quiero sentir dolor, pero las pobres no saben que los ginecólogos las dejan hasta que esté bien dilatada. Por ahí hasta 5 las dejan que dilate. Y para que dilate hasta 5 necesita que sufra. Que haya contracción. Sí. Lo que más o menos debe medir entonces, lo que debe medir más o menos es el espesor del pubis, 1.5 centímetros. ¿Sí? ¿Listos? Bueno. Muy bien, aquí existen algunas comparaciones entre una pelvis masculina y una pelvis femenina, ¿sí? Que pues para nosotros no es importante, sino por ejemplo para los tanatólogos, para los antropólogos, para los forenses, es importante esto, cuando encuentran por ahí fosas comunes y ya encuentran pues solamente los meros huesitos, entonces si quieren hacer identificación de ese cuerpo, pues lo primero que tienen que identificar es si ese cuerpo o esos huesos pertenecían a un hombre o pertenecían a una mujer, ¿cierto? Por ejemplo, la abertura del estrecho superior, hay unos criterios con los que uno más o menos se guía. En el caso del hombre tiene forma de corazón, en el caso de la mujer es ovalada o redonda, ¿sí? El arco del pubis, abajo les muestro ahorita, en el caso del hombre es estrecho, en el caso de la mujer es obtuso, es abierto, ¿sí? El agujero obturado, en el caso del hombre es redondo, en el caso de la mujer es ovalado, ¿sí? Vamos a mirar algunas pelvis. Entonces, este es el orificio del estrecho superior, que en el caso del hombre es en forma de corazón, y en el caso de la mujer es redondo o es ovaladito. ¿Correcto? Miremos una imagen, ahí no se ve casi. Ok, la otra es esta. Es el ángulo subpúbico. En el caso de la mujer es obtuso, es ancho. Mujer, es ancho, en el caso del hombre es estrecho. ¿Sí? El agujero obturado, en el caso del hombre es redondo, en el caso de la mujer es ovalado. Hay otros criterios que también en el caso de la pelvis de la mujer me sirve para saber si esa pelvis es apta, y esa es la distancia que hay entre las dos espinas ciáticas, ¿cierto? Las dos espinas ciáticas. Eso. En el caso del hombre, la distancia es de 10 centímetros o menos entre espina ciática y espina ciática. En el caso de la mujer debe ser mayor de 10 centímetros, debe ser más ancho, ¿sí? Más ancho. Y la otra, digamos que no es tan confiable, por así decirlo, es la posición del sacro, ¿sí? En el hombre, el sacro tiene dos movimientos, el sacro hace dos movimientos que son nutación y contranutación, ¿sí? En el caso de la pelvis masculina, el sacro es hacia adelante. Y en el caso de la pelvis femenina, el sacro es hacia atrás. Por eso es raro, y aunque nos cause risa, ver a una mujer que sea como desgalgada. ¿Sí? Sí, porque el sacro, como lo tienen más hacia atrás, pues eso le levanta la región glútea. ¿Sí? En el caso de nosotros los hombres, el sacro va hacia adelante, pues... culichupado. ¿Sí? Listo. Ahora, no quiere decir eso, porque yo sé que ustedes han visto imágenes, ¿sí? Pero por gimnasio, entonces se logra hipertrofiar los músculos, y fuera de eso, el consumo de proteínas, ¿sí? Pues hace que se estimule la formación de masa muscular. Entonces, en algunos hombres se puede tener cola por eso. Pero entre comillas, coloco lo tradicional, lo normal, es que el hombre sea culichupado. ¿Por qué? Porque el sacro se va hacia adelante. ¿Sí? Se va hacia adelante. Lo natural en nosotros los hombres es que no tengamos tanto pelvier,
¿cierto? Que no tengamos tanto de riel. En cambio, en las mujeres lo tradicional, lo normal es que tengan de riel, tengan más cola. Lo anormal, no digo anormal, no. Lo no tradicional es que los hombres tengan nalgas y las mujeres sean desnalgadas, ¿cierto? ¿Qué es el movimiento de nutación y contranutación? ¿En qué momento se dan esos movimientos de nutación y contranutación? Que ya les tuvieron que haber dicho eso. ¿Cómo? Vete. ¿No ha visto hombres? Ok. Cuando ese movimiento de nutación y contranutación solamente se da en la mujer embarazada, solamente en el momento del parto. O sea, no tan en el momento del parto, sino ya en las últimas semanas de gestación. ¿Para qué? Pues darle como más espacio a la pelvis, al estrecho superior, para que baje la cabeza del bebé, ¿cierto? Que es lo más grande que tiene el bebé en ese momento, la cabeza, ¿cierto? Si por acá pasa la cabeza del bebé, sale el resto, ¿cierto? Sale el resto. A menos, señora. ¿Cómo entonces hace cuando un bebé está con la cabeza hacia arriba? O sea, está en podálico. Sentado. Jamás se da un parto podálico vaginal, No, precisamente porque no cabe por acá. Entonces ya tienen que hacer la vista de ¿Por qué qué? Porque puede algunas mujeres que mueren al dar a luz. Puede ser que les dé eclampsia, puede ser que haya una ruptura uterina. Entonces, semanas antes de ya acercarse el momento del parto, entonces el sacro hace esto, está así, ¿cierto? Hace esto, se mueve más hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que le da más espacio al estrecho superior y a la pelvis menor para que salga el bebé. Y una vez que ya nació el bebé, con los días vuelve a su posición original. Y entonces esto es nutación contra nutación. Ah. Entonces, igual, acuérdense que el orificio del estrecho superior en una mujer es redondo, ovalado, en un hombre es alargado hacia adelante en forma de corazón. El ángulo subpúbico en una mujer es amplio, es obtuso, en un hombre es estrecho, y los agujeros, en un hombre los agujeros obturados es redondo, en una mujer es ovalado. Las espinas ciáticas, en el caso de un hombre, están muy cerca, menos de 10 centímetros, y en una mujer están mucho más separadas, más de 10 centímetros. Bueno, acá tenemos la pelvis, cómo está constituida por el hueso coxal y el hueso sacro. Bueno, obviamente ahí tenemos nosotros unas articulaciones y unos ligamentos. Entonces vamos a encontrar esta articulación acá, es la articulación sacroiliaca, ¿sí? Sacroiliaca. Esta articulación es la articulación lumbosacro, donde encuentro el promontorio. Tengo la articulación sacrocoxigia y tengo la articulación denominada sínfisis púbica, ¿cierto? Entre los dos huesos, pubis. Vamos a encontrar ahí una serie de ligamentos muy importantes, ¿sí? Entonces, acá tenemos la parte anterior de la pelvis, tengo la parte posterior. Entonces, tenemos este ligamento que se llama el ligamento sacroiliaco anterior, y este sería el sacroiliaco posterior. Hay unos ligamentos que vamos a ver ahorita cuando veamos raquis. Está el ligamento longitudinal anterior, que es este que ven ustedes acá. Va por toda la parte anterior de los cuerpos vertebrales, desde el coxis hacia arriba hasta la región cervical, ligamento longitudinal anterior. Y nosotros, es un avance ahí pequeñito, nosotros tenemos en la columna
unos músculos y unos ligamentos largos y cortos, unos ligamentos largos y unos ligamentos cortos, ¿sí? El ligamento longitudinal anterior y longitudinal posterior son de los ligamentos largos, ¿sí? Muy bien. Tengo acá dos ligamentos, uno se llama sacroespinoso y otro se llama sacrotuberoso. Ahorita lo vamos a ver la importancia de esos dos ligamentos. El sacroespinoso, pues como el nombre medio lo dice, va desde el sacro hasta la espina ciática, y detrás está el sacrotuberoso, que va desde del sacro hasta la tuberosidad del isquio, va ese ligamento, ¿sí? ¿Qué otro ligamento importante hay ahí? Pues tenemos acá el ligamento sacrococcigio, que me refuerza el ligamento longitudinal anterior, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Qué otro ligamento? Aquí veo el ligamento sacrotuberoso, acá veo el ligamento sacroespinoso, sacrotuberoso. No se olviden de esos dos ligamentos, sacroespinoso y sacrotuberoso. Tenemos acá, este es el ligamento longitudinal anterior, este es el ligamento sacrococcigio, el ligamento sacroiliaco. Hay unos ligamentos sacroiliacos anteriores y sacroiliacos posteriores. Este sería el ligamento iliolumbar, que va desde el hueso ilíaco, va hasta las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Acá tengo los dos ligamentos, este que va desde el sacro hasta la espina ciática, sacroespinoso, y este desde el sacro hasta la tuberosidad del isquio, el sacrotuberoso. Miren estos dos agujeros que se me arman, importantísimos por estos dos ligamentos, sacroespinoso, sacrotuberoso, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Igualmente, la membrana obturatriz, este era el agujero obturado, la membrana obturatriz. Acá tengo el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso. Las dos estructuras, ¿sí? El agujero ciático mayor, agujero ciático menor, que ahorita los vamos a ver. Agujero ciático mayor y menor. Tenemos los ligamentos, acá tenemos el sacrotuberoso, allá se alcanza a ver un poquito el sacroespinoso. Tenemos los ligamentos sacroiliacos, estamos en la vista que sacrotuberosos posterior. Estos son los ligamentos sacroiliacos posteriores. Ligamento, también lo vamos a ver, el ligamento interespinoso, que es del raquis, pero de todas maneras está reforzando todo lo que es la pelvis, ¿cierto? Estos ligamentos tienen una gran ventaja, y es que estos ligamentos tienen una tonicidad alta, es decir, tienen un tono bastante alto, de lo cual implica que se puedan movilizar. En el caso de la mujer, pues para darle mayor cabida a la pelvis cuando el bebé está ya descendiendo, que a partir más o menos del 7º mes comienza el descenso del bebé, de la pelvis mayor empieza a bajar hacia la pelvis menor, lo que las mamás llaman y las matronas llaman que se está acomodando, ¿sí? Entonces él desciende de la pelvis mayor, que se crió gran parte del embarazo en la pelvis mayor, y posteriormente lentamente comienza a descender por la pelvis menor, hacia la pelvis menor. En ese descenso, entonces los ligamentos le van aumentando su tonicidad para que se puedan mover bien los huesos. La sínfisis púbica se expanda un poco más. No sé si ustedes han escuchado que algunas mujeres después del parto dicen que quedaron caderones. ¿Por qué? Porque los ligamentos aumentaron mucho el tono en ellos. Entonces es muy difícil que posteriormente se vuelva a recoger. Sí se recoge, pero ya pierde mucha tonicidad en ese sentido. Bueno, el ligamento sacroespinoso, sacrotuberoso, agujero ciático mayor, agujero ciático menor, ligamento sacrococcigio, ligamento longitudinal anterior, ligamento iliolumbar, ligamento sacroiliacos anteriores, y allá atrasitos estarían los sacroiliacos posteriores. Sínfisis púbica, ligamento inguinal. ¿Cuál es el iliolumbar? Iliolumbar.
Listo. Entonces, perdón un momento. Quiten esta parte de acá. Quiten esta parte de acá. ¿Qué me quedaría acá? Escotadura asiática mayor menor y la espina asiática. Ahora, esos ligamentos sacroespinoso que está acá y sacrotuberoso que está acá me van a cerrar estas escotaduras y me van a convertir las escotaduras en agujeros, ¿cierto? Miren, el sacrotuberoso y el sacroespinoso. Y a través de esos agujeros van a pasar una serie de elementos muy importantes. Acá. Muy bien. Entonces, tenemos el agujero ciático mayor, que vendría siendo este. Este sería el agujero ciático mayor. Aquí está el sacroespinoso y el sacrotuberoso, agujero ciático mayor. Por el medio de ese agujero ciático mayor va a pasar un músculo, que ahorita más adelante vamos a ver, que se llama el músculo piriforme. Y ese músculo piriforme en el agujero ciático mayor me va a dividir dos espacios. Imaginémonos que por aquí pasa el músculo piriforme, ¿cierto? Este es el músculo piriforme. Entonces me divide la escotadura, el agujero ciático mayor en dos, en un agujero suprapiriforme y en un agujero infrapiriforme. Por cada uno de ellos van a pasar estructuras diferentes, ¿sí? Por el agujero suprapiriforme, ¿qué irá a pasar? Entonces va a pasar lo que se llama el van glúteo superior, o sea, vena arteria glúteo superior y el nervio glúteo superior, van glúteo superior. Y por el infrapiriforme es, a pesar de que es el más pequeño, van a pasar mayor cantidad de estructuras. ¿Qué vasos van a pasar por ahí? El van glúteo inferior, y va a pasar la arteria, la vena pudenda interna. Van glúteo inferior y la vena y la arteria pudenda interna. ¿Qué nervios van a pasar también? El nervio glúteo inferior y el nervio pudendo interno. Entonces podemos decir que por el infrapiriforme pasa el van glúteo inferior y pudendo interno. Y ya de manera independiente pasa el nervio ciático, que lo vamos a ver ahorita, importantísimo este nervio, el nervio ciático. El nervio ciático es el nervio más grueso que hay en el cuerpo humano y es el encargado de dar toda la inervación a la parte posterior de la extremidad inferior. ¿Se acuerdan por allá cuando vimos la extremidad inferior que yo les dije, no vamos a ver el plejo lumbosacro por lo complejo que es? Ahorita van a ver unas imágenes lo complejo que es. ¿Qué también pasa por ahí? El nervio femorocutáneo posterior, que está acompañando al nervio ciático, es un nervio delgadito que sale al lado del nervio ciático, el nervio del obturador interno y el nervio cuadrado plural o cuadrado femoral. Ahora, por el agujero ciático menor, ¿qué va a pasar por el agujero ciático? Por el agujero ciático menor, por esto. ¿Qué va a pasar? Por ahí va a pasar el nervio pudendo interno y el nervio obturador interno. Aquí pasa algo curioso con el nervio pudendo y el obturador interno. ¿Qué les llama la atención? Nervio pudendo y el obturador interno. Él llega y sale, perdón. Ok. Aquí iría el músculo piriforme, ¿cierto? Por aquí está yendo el nervio pudendo y el nervio obturador interno, ¿cierto? Y se mete por acá.
sale por el infrapiriforme y se mete por el ciático menor. Sale por acá y se mete por acá. ¿A dónde? A la pelvis. Porque él me va a inervar en la parte, estos dos nervios, el pudendo y el obturador interno, me van a inervar, son vísceras o estructuras internas de la pelvis. El pudendo, que por allá también lo vimos en el perineo, cuando se mete para acá, ¿para dónde se va? Abajo. ¿A dónde? Al perineo. ¿A dónde? Al espacio perineal superficial. ¿Sí? El pudendo. Entonces, para esos dos nervios, para poder inervar las vísceras que están acá dentro de la pelvis, tienen que salir por acá y se meten por el ciático menor, por el agujero ciático menor. ¿Sí? ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso, que uno en un cadáver ve bien bonito cómo salen los dos y se meten inmediatamente nuevamente a la pelvis. Bueno. Ok. Listo. Veamos ahora los músculos de la pelvis, que son los músculos profundos. ¿Sí? Vamos a tener el músculo obturador interno, el músculo piriforme de arriba hacia abajo. Ya les muestro. ¿Qué músculos vamos a ver? Piriforme, gémino superior, obturador interno, gémino inferior y cuadrado femoral. Gémino. Anteriormente a estos géminos le llamaban gemelos, pero se confundían con estos de acá. Entonces por eso a los dos les cambiaron el nombre, les dejaron el mismo nombre pero en latín. Géminos, y acá abajo, ¿se acuerdan cuál era? Gastrocnemios. Los gastrocnemios. ¿Sí? Para no confundirnos. En mi época nos confundían, porque ese cambio es relativamente nuevo. Gemelos, pero ¿cuáles? ¿Los de la nalga o los de la pierna? Entonces nos decían cuál era. ¿Sí? Entonces, para evitar, y creo que no éramos los únicos, porque si les cambiaron los nombres y los dejaron en latín, es que quiere decir que a nivel mundial todo el mundo presentaba esa inconveniente. Entonces, de superior a inferior, los músculos profundos de la región de la pelvis son piriforme, que ya les dije que era lo que hacía el piriforme, gémino superior, obturador interno, gémino inferior y el cuadrado femoral. ¿Qué particularidad tienen todos ellos? ¿Que terminan en dónde? La cabeza del número. ¿Cabeza del número? En el trocánter mayor del fémur. Trocánter mayor del fémur. ¿Sí? Bueno, muy bien. Acá los tenemos nuevamente, ¿cierto? Entonces tenemos, acá están los géminos piriforme, gémino superior, obturador interno, gémino inferior y más abajito nos alcanza el cuadrado femoral. ¿Sí? Esos son los músculos más profundos de la pelvis, son los músculos más profundos de la región glútea. Bueno, acá tenemos el obturador interno, tenemos el piriforme, aquí estaría el gémino superior, aquí estaría el gémino inferior y más hacia abajo estaría el, como por acá, el cuadrado femoral. Este es un músculo que también por allá lo vimos, que me ayuda a reforzar esa pelvis muscular, que es el músculo iliopsoas, que está formado por dos vientres musculares, el psoas mayor y el ilíaco, que cuando pasan el ligamento inguinal, pasan el ligamento inguinal, se me convierten en uno solo que se llama iliopsoas, que va a terminar en el trocánter menor del fémur. Trocánter menor del fémur. Otro músculo que ya lo vimos. ¿Qué músculo será ese? ¿Qué músculo será ese? Los elevadores. Elevadores del recto, del ano. El elevador del ano. ¿Y acuérdense qué me hacía el elevador del ano?
el piso de la pelvis, o sea, hasta este músculo Nos que está en la ayudamos, es pelvis, distinto. se estaba formado por 3 asas musculares: pubo rectal, pubo coccigio, iliococcigio. ¿Qué había debajo qué hay debajo de esto? El debajo debe ser por acá. ¿Qué hay debajo? También otro músculo muy importante acá, que esta mañana lo dije y en la sesión pasada lo dije: el esfínter externo del ano, debajo del elevador del ano. ¿Sí? El esfínter, bueno, aquí está el elevador, ¿cierto? Que era el pubo rectal, el pubo coccigio y el iliococcigio. Debajo de esto está, ya es perineo. Hago la aclaración: debajo de este músculo ya es perineo. O sea que el mismo ejemplo que les ponía en la sesión pasada, debajo acá en el salón 404 ya es perineo. ¿Y qué músculo importantísimo encuentro ahí? El esfínter externo del ano. Que acordémonos que ese esfínter externo del ano está formado por el pubo rectal, ano coccigio y Iliococcigio. ano perineal. Ano perineal. ¿Sí? Que ese músculo, esfínter externo del ano, es el encargado de la continencia fecal voluntaria, la continencia voluntaria. ¿Listo? Bueno. Arterias, que ya nosotros vimos. Entonces está a nivel de la pelvis, encontramos la arteria ilíaca común, que ahí se me divide en ilíaca interna y ilíaca externa. Esa arteria ilíaca interna, ya nosotros conocemos la ilíaca externa, ¿cierto? Esa arteria ilíaca interna me da 2 tipos de ramas: unas ramas que se van hacia la parte anterior de la pelvis, que están las vísceras, y otras ramas que se van hacia la parte posterior, que está en la pared de la pelvis. Entonces esas ramas se llaman viscerales y se llaman parietales. Solamente mencionémoslas. ¿Cuáles son las ramas viscerales? La obturatriz, que va a ir ¿hacia dónde? Hacia el agujero obturado. ¿Y hacia dónde? Los músculos del obturador. El obturador externo, obturador interno. La vesical inferior, ¿a dónde irá? La vesícula biliar. Vesícula es por acá. Al hígado. Está peor. Vejiga, a la parte inferior de la vejiga. Uterina, hacia el útero. Vaginal. Eso en el caso de mujeres, ¿no? La rectal media. ¿Se acuerda que ayer veíamos que una rama de la mesentérica inferior era la rectal superior? Rectal media es rama de la ilíaca interna. La pudenda interna, que va acompañando a la vena pudenda interna y al nervio pudendo interno, saliendo ¿por dónde? Que lo acabamos de ver. Por el agujero ciático menor. La glútea inferior, que va a ir hacia la región baja de la región glútea, y la umbilical, que va a ir hacia la región del ombligo. ¿Sí? ¿Cuáles son las ramas parietales? Que van a la pared. La iliolumbar, que va a ir pegada a los ligamentos iliolumbares, que lo vimos ahorita. La sacra lateral, que la vimos ayer. Y la glútea superior, que es la que va a ir hacia regar lo que es la piel, el músculo glúteo mayor de la región glútea. Por eso son parietales, porque va hacia la pared. Aquí tenemos la división de la ilíaca común en ilíacas comunes, y me da origen a 2 arterias. ¿La cual y la cual? Interna externa. Bueno, aquí son las diferentes ramas que me da la ilíaca interna. Fíjense que unas van hacia dónde, hacia la pared, y otras van a ir hacia dónde, hacia las vísceras, que están ahí, ¿cierto? Muy bien. En cuanto a la parte linfática de toda la región pélvica, va a drenar principalmente hacia 3 cadenas ganglionales linfáticas.
hacia los ilíacos externos, o sea que van a estar pegados ahí encimita de la arteria ilíaca externa. Hacia los ilíacos comunes van a estar pegados ¿en dónde? En la arteria ilíaca común o primitiva y los ilíacos internos. De ahí para dónde va a coger la linfa. Entonces, la linfa de los ilíacos externos, ¿cierto? Está recogiendo toda el drenaje linfático de lo que son la parte inguinal, tanto superficial como profunda, y las vísceras pélvicas. Los linfáticos sacros, todo lo que es las vísceras pélvicas pero profundas, la parte del recto, la parte, en el caso del hombre, la parte de la próstata, la vejiga, ¿cierto? Y los ilíacos internos va a ver la parte profunda también de la región glútea. ¿Ves? Acá están, miren, esta es la ilíaca común. ¿Sí ven estos ganglios que están encima de la arteria ilíaca común? Esos son los ilíacos comunes, los linfáticos ilíacos comunes. ¿Sí ven acá encima de la ilíaca externa estos linfáticos? Esos son los linfáticos ilíacos externos. Y acá está la ilíaca interna. Esos serían los linfáticos ilíacos internos. Siempre de los ilíacos externos e internos, la linfa ¿a dónde va a ir? A estos de acá, o sea, a los ilíacos comunes. De los ilíacos comunes pasa a ¿cuáles? A estos, que se van a llamar paraórticos. Y de los paraórticos, ¿a dónde van a terminar? ¿Cómo se llamaba esto que les puse? ¿Cómo? ¿La qué? La cisterna del quilo. Toda la linfa de la región abdominopélvica, toda llega acá, a la cisterna del kilo, que no se les olvide. Y de esa cisterna del kilo, ¿qué sale? Que creo que yo se los expliqué en la clase pasada. Dos conductos, uno se llama ¿cómo? El del lado izquierdo, ¿cómo se llama? Torácico. Y el del lado derecho, Linfático. desde aquí saldrá hacia arriba, se van a meter acá por el hiato aórtico, se meten y entran al tórax para terminar ¿en dónde? ¿Es dónde termina ese conducto linfático y torácico? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En la subclavia? No. No. No, la linfa termina en vena. Los vasos linfáticos terminan en la vena. ¿En cuál vena? En el tronco yugulosubclavio de cada lado. ¿Sí? En los troncos yugulosubclavios de cada lado. Y esos troncos yugulosubclavios de cada lado se unen y ¿qué me forman? ¿La qué? La aorta. Échenlo. Señor, la cava inferior. Por eso la cava inferior entonces se forma ahí. ¿Otro break? Ya tuvieron como 3 horas de break porque a uno lo veía faroleando, paseándose por todos los grupos. Y por eso tuvieron media hora de break. Pobrecito yo que no he tenido break. No. Dígame dónde. Entonces, bueno, la cava inferior, ¿no? Ustedes ahí en la cava inferior. No. Ay, señor. ¿Cómo se formó la cava inferior? Mire, se las presento. ¿Qué cava se forma aquí arriba entonces? Arriba. ¿Qué cava se forma aquí arriba? En la parte superior del tórax. Vais viendo que no puedo darles break, porque en el break se le van todos los conocimientos. Cava superior, los dos troncos yugulosubclavios terminan uniéndose y formándose la cava superior. La cava inferior, mírela, lo vimos ayer. Por las venas ilíacas se forma la cava inferior, se va por detrás del hígado y se mete acá por el hiato de la cava inferior. Y acá inmediatamente queda ¿qué?
¿Sí? O sea, ya haremos. O sea, Boris, le toca la información asimilable este fin de semana, ¿bien? Bueno, el plejo, vamos a ver solamente lo más importante del plejo, o sea, en la región pélvica encuentro dos plejos nerviosos muy importantes. Está el plejo lumbar y está el plejo lumbosacro. El plejo lumbar me lo forman única y exclusivamente los nervios lumbares. Eso. Y el lumbosacro, lumbar y sacro. Vamos a ver algunos nervios del plejo lumbar, pero pequeñitos. ¿Sí? Entonces está, perdón. Muy bien. De L1 salen estos dos nervios. Hilo hipogástrico y hilo inguinal. El hilo hipogástrico me inerva toda la piel de la parte superior del pubis, ¿sí? De la región inguinal, y el hilo inguinal la parte inferior, o sea, por allá lo que es la piel en el hombre, la piel del escroto, ¿sí? En la mujer la piel de la vulva, y en ambos parte de perineo, ¿cierto? Tenemos ahora el nervio genitofemoral. El nervio genitofemoral que se forma por raíces de L1 y L2, genitofemoral, ¿cierto? Que también va hacia la región genital y hacia la región de la parte superior del músculo. Genitofemoral. El femoral y el obturador. Ahora, entre L2, L3 y L4, ¿sí? L2, L3 y L4 me forman este nervio rojo que se llama el nervio femoral, que está acá en el triángulo femoral junto con la vena y la arteria femoral. Y entre L2, L3 y L4, este otro nervio que se llama nervio obturador. Obturador. Esos son los, digamos, como los 4 nervios más importantes del plejo, los 4 no, 5. 5 nervios más importantes del plejo lumbar. ¿Cuáles son? Hilo hipogástrico y hilo inguinal, ambos de L1. Genitofemoral entre entre L1 y L2, genitofemoral. El femorocutáneo, que es para piel, no es tan importante. El femoral entre L2, L3 y L4. Y el obturador entre L2, L3 y L4. ¿Sí? Hilo hipogástrico, hilo inguinal. Eso en cuanto al plejo lumbar solito. Ahora vamos al plejo lumbosacro. Bueno, acá tenemos el plejo lumbar solamente. Plejo lumbar. L1, hilo hipogástrico, hilo inguinal. ¿Sí? Entre L1 y L2, el nervio genitofemoral. Entre L2, L3 y L4, el nervio femorocutáneo y el nervio, la parte posterior del nervio obturador, de esos nervios importantes, ¿cierto? Acá está el obturador interno, L2, L3, L4, ¿sí? Son los nervios más importantes del plejo lumbar. Ahora el plejo lumbosacro, que quizás el nervio más importante del plejo lumbosacro es este, el ciático. Mire lo grueso que es, el ciático es como un dedo de grueso. Mírelo acá. Este grandote es el ciático. Ese grandote está formado por ¿quién? L4, L5, S1, S2 y S3. Me forman el ciático. Ese ciático en algunos pacientes, desde la nalga, se me divide en dos. En una rama fibular y en una rama tibial. ¿Sí? En algunas otras personas la división está acá y en otras la división está acá. Eso es normal. ¿Sí? Eso es normal. No importa, el hecho es que tenga ese paciente acá en la parte posterior, tenga esos dos nervios, el nervio fibular y el nervio tibial.
¿De dónde se originaron esos dos nervios? Del nervio ciático, ¿verdad? Son bastante importantes ese nervio. Ustedes han escuchado de repente pacientes que tienen la ciática, pues que desde arriba, desde el agujero ciático menor, se está comprimiendo la salida de ese nervio. Y entonces se inflama ese nervio. Y todo, se me va a ir de cabeza a usted, yo no la recojo del piso. Vaya, lávese la cara. Le duele todo esto al paciente, no puede caminar. Y no solamente le duele, sino que tiene pérdida de la sensibilidad. Le tocan la piel y él no siente, toca que como el estímulo sea bastante profundo. ¿Qué otros nervios son importantes del plejo lumbosacro? Los dos nervios glúteos, el superior y el inferior, ¿sí? El glúteo superior se forma por L4, L5, S1 y el inferior se forma por L5, S1, S2. Me forman el nervio glúteo inferior. Con estos dos nervios, ¿por qué son tan importantes? Porque esos dos nervios pueden ser los que se lesionan cuando se aplica mal una inyección. ¿Sí? Porque ellos van a estar en todo el cuadrante, tanto el cuadrante superomedial como inferomedial e inferolateral. Entonces, imaginémonos la nalga, esa sería toda la nalga, uno divide en 4 cuadrantes. Estos dos glúteos superior, aquí estaría el glúteo superior, aquí estaría el glúteo inferior y acá estaría el glúteo superior y glúteo inferior. Ramas, ¿no? De esto. Este va saliendo, ¿sí? Va saliendo y va dando ramitas que van a ir acá. Y van a ir ramitas que van a ir acá. Y el glúteo inferior, ramitas que van a ir acá y acá. Las inyecciones se deben colocar en el cuadrante el cuadrante superolateral. ¿Aquí qué encuentro? No es que no haya nervios, sino que encuentro son raíces terminales, o sea, nervios muy delgaditos, muy chiquiticos, que es poco probable que yo los lesione con la aguja. Pero acá sí encuentro esto. ¿Cómo se llama esto? Sí, esos son nervios, pero ¿cómo se llaman estos nervios así grandecitos? Que lo expliqué cuando hablé de peritoneo. ¿Cómo se llaman esos nervios grandecitos? Estos. Primero respondan cómo se llaman esos nervios grandecitos. ¿Cómo? ¿Cuál era la diferencia entre un mesenterio y un ligamento? Pedículo. Esto se llama pedículo nervioso. Cuando el nervio es grandecito, se llama pedículo nervioso. Y de ese pedículo nervioso salen raíces nerviosas, que son las ramas terminales ya de ese nervio. ¿Sí? Entonces, en estas dos zonas encuentro el pedículo y encuentro parte también del pedículo. Aquí encuentro que son raíces terminales, que son delgaditas, son chiquiticas. Entonces, poco probable que uno con la aguja lo vaya a lesionar, ¿sí? Pero en este lado, como el pedículo es relativamente grande, entonces yo puedo atravesar el pedículo con la aguja. Y se fregó el paciente. Señor. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Puede lesionar? Pues no, porque son como profundas estas raíces. Señor. Una pregunta. ¿Cuáles serán que forman el nervio ciático? L4, L5, L1, L2. Aquí nuevamente el nervio ciático, ¿sí? L4, L5, S1, S2, S3. Nervio ciático. De este nervio ciático, una parte será el nervio fibular y otra parte será el nervio tibial. El nervio fibular será el que está más hacia lateral,
Esto después llega en cualquier parte del cuerpo, puede ser en la nalga, puede ser en el muslo, puede ser en la región poplítea, el nervio hace esto. ¿Sí? Se separa. Y entonces me queda ya el nervio fibular y el nervio tibial. ¿Verdad? No importa dónde haga la división el ciático. Vuelvo a repetir, en algunas personas la división se da en la misma nalga, ¿sí? En otras personas se da en la mitad de la región posterior del muslo y en otras personas se da en la fosa poplítea. No importa. Acá tenemos entonces la parte de la inervación parasimpática, que en este caso ya no es el nervio, ya no es el décimo par craneal, sino el décimo par sacromedular. Se llama así. Ya les explico. No es para confundir. Cuando en la vida embrionaria se forma el sistema nervioso, se va a formar un solo núcleo ahí en el piso del cuarto ventrículo. Después sabemos qué es el cuarto ventrículo. Ahí en el piso del cuarto ventrículo se forma un núcleo grande, que es el núcleo del décimo par. Pero inmediatamente se forma, ese núcleo se fragmenta en 5 pedazos, ¿sí? Entonces, de aquí sale un nervio que va a acompañar al tercer par craneal. Este acompaña al tercer par craneal. Sale otro nervio que va a acompañar al quinto par craneal. Sale otro nervio que acompaña al séptimo par craneal. Sale otro nervio que es el décimo par craneal verdadero, el décimo par craneal verdadero, y este pedacito queda, aquí está el sistema nervioso del embrión, y se forman unas vesículas nerviosas que se llama prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y mielencéfalo. Este pedacito, cuando se está separando cuando está separando el núcleo, queda aquí, en el mielencéfalo. Queda ahí ese pedacito, ese cuarto fragmento. Cuando el embrión comienza a crecer, pues el sistema nervioso también va a crecer. Entonces, esto se va a ir, ¿qué? Se va alargando, porque anteriormente era así. Entonces se va a ir, ¿qué? Alargando. Y entonces, ¿qué le va pasando a ese pedacito de fragmento? Se va, ¿qué? Alejando, se va bajando. ¿Sí? Se va alejando. Hasta que llega un momento en que ya creció toda la médula espinal y quedó acá, en la parte terminal de la médula espinal, o sea, acá, a nivel de L1. Entonces ya no podemos hablar de que este es el décimo par craneal, porque ¿dónde está? ¿Está en el cráneo? No. ¿En dónde está? En la médula espinal. Por eso se llama décimo par sacro, porque está a la altura del hueso, o medular, porque está aquí en la médula espinal. Y ese décimo par sacromedular es el que me da la inervación a todas las vísceras inframesocólicas. A todas las vísceras inframesocólicas, la inervación parasimpática me la da ese décimo par sacro o medular. ¿Sí? Entonces, estas son las ramas
que me da el 10º par sacro o medular para inervar todas las vísceras mesocólicas y las vísceras pélvicas, vejiga, aparato reproductor masculino, femenino, toda la parte distal del tubo digestivo, todo eso. Aquí está la inervación somática o cutánea de ese 10º par, ¿cierto? Que parte de la piel. Si ustedes se dan cuenta, L1 era la región inguinal, ¿se acuerdan? La región púbica. L2, región inguinal, la parte posterior de la región inguinal. S3 y C4 ya propiamente los genitales, tanto en hombres como mujeres. L2, la parte superior lateral del muslo. Esto es importante para cuando llega el paciente y que tiene una zona adormecida. No, es que yo siento adormecida como esta parte de acá del muslo, yo me rasco y siento como un hormigueo. Te ya más o menos saber dónde puede estar la lesión. Y la empiezo a buscar ¿en dónde? En la columna. ¿Será que a usted le duele la columna? ¿Cómo duele usted? Y le empiezo a mirar que el paciente no tenga escoliosis, es decir, que no tenga la columna desviada, ¿sí? Le empiezo a mirar la parte de la sensibilidad, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ok, preguntas, dudas, inquietudes.